Lo maté con mis propias manos. No fue un impulso ciego, sino el clímax de una rabia que había fermentado durante meses, como un vino tinto de La Rioja que se vuelve vinagre si lo dejas demasiado tiempo al sol. Mi hermano, el mismo que compartía mi sangre y mis sueños de infancia en las calles empedradas de Toledo, yacía allí, con los ojos abiertos como si aún me suplicara perdón. Pero yo solo sentía el eco de su traición resonando en mi pecho. Aquella tarde en la comisaría de Madrid, cuando los federales irrumpieron con sus insignias relucientes, no me arrepentí, al contrario. Por primera vez en años, me sentí libre, aunque las esposas que me pusieron me recordaran que la libertad siempre tiene un precio. Mi nombre es Javier Ruiz. Y todo empezó con una propuesta que valía más que mi vida: 335 millones de euros en contratos de defensa para el Ministerio del Interior. Yo era el cerebro detrás de ella, un ingeniero de sistemas especializado en ciberseguridad, con 15 años escalando peldaños en empresas de armamento en la capital. Madrid, esa bestia de hormigón y ambición, donde el sol quema las ilusiones tanto como el asfalto en verano. Había sido mi hogar desde que dejé la campiña manchega. Mi familia, humilde, siempre me vio como el que rompería el ciclo de la pobreza. Mi padre, un jornalero que murió de un infarto labrando olivos. Y mi madre, que cosía hasta sangrar los dedos para pagarme la universidad. Y luego estaba Carlos, mi hermano menor, el carismático, el que siempre salía ileso de las tormentas que yo tenía que capear. La propuesta era mi obra maestra. Un sistema integral de vigilancia fronteriza, con IA para detectar intrusiones en tiempo real, drones autónomos y encriptación cuántica que haría palidecer a cualquier jeque ruso o chino. La había pulido durante noches en vela en mi apartamento de Chamberí, con vistas a la plaza de Olavide, donde el bullicio de los bares me recordaba que la vida seguía mientras yo me hundía en ecuaciones. Era infalible, 335 millones. Un contrato que no solo me haría rico, sino que me posicionaría como el próximo gran nombre en la industria. Lo presenté en una reunión confidencial en las oficinas del ministerio, en el Paseo de la Castellana, rodeado de burócratas con corbatas italianas y generales con medallas que tintineaban como monedas falsas. Pero Carlos, Dios, ¿cómo lo subestimé? Él había llegado a Madrid un año antes, huyendo de deudas en Valencia, donde había montado una startup fallida de apps de delivery que dejó a inversores con las manos vacías. Hermano, déjame ayudarte, me dijo con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, la misma que usaba para conquistar mujeres en las fiestas de la Gran Vía. Lo contraté como asistente, contra mi instinto, porque la sangre es más espesa que el agua. No, error fatal. Pasaba horas en mi oficina, fingiendo interés en los diagramas, pero yo notaba sus ojos vagando hacia mi portátil, sus dedos tamborileando impacientes. Aquella mañana de junio, el sol entraba a raudales por las persianas, y yo revisaba los últimos ajustes. Carlos, pasa esto al PDF final, le ordené, sin levantar la vista. Él asintió. Tomó el USB y se fue a la sala contigua. Media hora después, el jefe de proyecto, un tipo seco llamado Don Rafael, entró como un torbellino. Javier, ¿qué coño es esto? Acabo de recibir un correo de una empresa fantasma en Barcelona. Tu propuesta, palabra por palabra, pero con su logo encima. El mundo se detuvo. Mi corazón latió como un tambor de Semana Santa. Revisamos el rastro, el archivo había sido copiado, enviado a un servidor Praxi en Andorra, y de allí a una shell company llamada Ibersecure. Los federales llegaron por la tarde. No los de la Guardia Civil, sino los de la Unidad Central Operativa, con sus chalecos antibalas y miradas que perforan el alma. Irrumpieron en la oficina como si fuera una red de narcotraficantes, no una disputa corporativa. Señor Ruiz,
Su hermano Carlos ha desaparecido con el borrador. Sospechamos espionaje industrial a gran escala. Me interrogaron durante horas en una sala sin ventanas, con el olor a café rancio y humo de cigarrillo filtrándose por las rendijas. Les conté todo, cómo Carlos había accedido a mis archivos, cómo su startup fallida olía a lavado de dinero, cómo yo mismo le había dado las llaves de mi éxito. Pero en el fondo, sabía que era más que robo. Era traición pura. El tipo que destroza familias como un terremoto en Lorca. Esa noche, solo en mi piso, con una botella de Ribera del Duero a medio beber, juré venganza. No la de un loco con un cuchillo, sino la meticulosa, la que duele en el alma antes que en la carne. Llamé a mi contacto, Elena, una abogada de familia que había sido mi amante intermitente durante años. Elena, necesito tu ayuda. Mi hermano me ha jodido vivo. Su voz, ronca por el tabaco, fue mi ancla, Javi. Esto va más allá de los tribunales. Si los federales están metidos, hay peces gordos. Pero yo estoy contigo, siempre. Elena era el puente entre mi rabia y la cordura. Una mujer de 50 años con arrugas que contaban historias de divorcios sangrientos y herencias disputadas en los juzgados de la Plaza de Castilla. Viuda de un policía corrupto, había aprendido a oler la podredumbre bajo la superficie. Primero, denuncia formal, me dijo al día siguiente en su despacho, rodeados de pilas de expedientes amarillentos. Pero paralelamente, contrata a un detective privado. No confíes solo en los federales, en España. La justicia es ciega, pero no sorda a los billetes. El detective se llamaba Marcos, un ex policía de Bilbao con cicatrices en las manos de peleas de bar y un instinto para la suciedad. Tu hermano no actúa solo, me advirtió en nuestra primera reunión, en un bar de Malasaña donde el humo de los puros cubanos disfrazaba las conversaciones. Ese Ibersecure es un frente para una red que vende tecnología a Marruecos. Tu propuesta no es solo defensa española, es oro para contrabandistas. Sus palabras me helaron la sangre. Imaginé a Carlos, mi hermano, riendo en un yate en la Costa Brava, vendiendo mi sudor a extraños por unos cuantos millones. Las semanas siguientes fueron un torbellino de insomnio y paranoia. Cada sombra en la calle me parecía un agente, cada llamada anónima un chantaje. Elena me mantenía a flote, cenas en su ático de Salamanca, donde el vino y sus caricias me recordaban que el mundo no era solo traición. Pero el odio crecía, como una enredadera asfixiando un olivo centenario. Encontré pruebas, correos borrados en la nube de Carlos, transferencias a cuentas offshore. Está en Sevilla, me dijo Marcos un día, con una foto granulosa de Carlos en un café del Triana, flanqueado por un marroquí de traje barato. Decidí ir yo mismo. No por justicia, sino por cierre. Conduje mi viejo Seat León por la A4, el paisaje árido de La Mancha desfilando como un sueño febril. Sevilla, con su Guadalquivir perezoso y sus azahares que perfuman el aire de promesas falsas, me recibió con un calor que quemaba la piel. Lo encontré en un hotel discreto cerca de la Maestranza, bebiendo solo en la barra. Hermano, dije, sentándome frente a él. Su rostro, pálido bajo la luz tenue, era el de un fantasma. Javi. No es lo que piensas. Pero yo ya lo sabía todo. Hablamos durante horas, su voz quebrándose como cristal en el empedrado. Admitió el robo, las deudas, la tentación de un contacto en Tánger que prometía salvarnos a los dos. Era por la familia, Javi. Mamá necesita el dinero para su operación. La excusa me revolvió las tripas. ¿Familia? Él había destrozado la nuestra. Salí de allí temblando, pero no antes de jurarle, pagarás, Carlos. No con dinero, sino con lo que más duele. De vuelta en Madrid,
El plan se gestó en mi mente como una tormenta en el estrecho. Elena me advirtió, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Pero yo ya ardía. La investigación se convirtió en mi obsesión. Un laberinto de sombras donde cada giro revelaba más podredumbre. Marcos, el detective, era un sabueso incansable. Rastreaba a Carlos como un lobo manchego oliendo sangre. Tiene aliados en el ministerio. Me confesó una noche en su garaje improvisado de taller en Usera, rodeados de monitores parpadeantes y tazas de café frío. Un subdirector, un tal López, que firmó la aprobación preliminar de Ibersecure. Tu propuesta no se robó por capricho, es parte de un esquema mayor. Venta de secretos a cambio de favores. El peso de aquello me aplastó. No era solo mi hermano el traidor, era un ecosistema de corrupción. Como esos escándalos que salpican los periódicos de El País cada verano. Pero esta vez me tocaba en carne propia. Madrid, con su fachada de prosperidad, se me antojaba ahora un nido de víboras. Banqueros en la Puerta del Sol untando palas a políticos. Empresarios en la Castellana tejiendo redes invisibles. Llamé a Elena, mi faro en la tormenta. Ven a mi casa, me dijo. Su ático era un refugio de libros de derecho y fotos en blanco y negro de su juventud en Bilbao, donde el mar Cantábrico azotaba las rocas como mi furia interna. Allí, entre sorbos de vermú y sus dedos entrelazados con los míos, le conté todo. No es solo venganza, Elena. Es justicia. Carlos no actuó solo, destruyó mi reputación, mi futuro. Ella me miró con esos ojos verdes que habían visto demasiadas caídas. La justicia es lenta, Javi. Los federales investigan, pero si tocas a tu hermano, te hundes tú también. Piensa en tu madre, ella te necesita entero. Mi madre. Dios, qué puñal. En Toledo, en su casita de adobe con geranios en las ventanas, luchaba contra un cáncer que la devoraba como el odio a mí. La visité un fin de semana. El tren AVE devorando kilómetros mientras yo devoraba recuerdos, Carlos y yo corriendo por los campos de girasoles, prometiéndonos lealtad eterna. ¿Qué ha pasado, hijo? Me preguntó al verme llegar con ojeras y el alma hecha trizas. Le mentí. Como siempre, trabajo. Mamá. Estrés. Pero ella, con su intuición de madre viuda, me tomó la mano arrugada. Ese chico, Carlos. Siempre fue el sol, pero el sol quema si te acercas demasiado. Sus palabras me persiguieron de vuelta a la capital, donde la noche madrileña, con sus neones de Chueca y el rumor de metro, me mecía en un insomnio culpable. Marcos avanzaba. Encontró el rastro. Carlos había usado mi propuesta para cerrar un trato con Ibersecure, una filial de una multinacional francesa con tentáculos en el norte de África. 335 millones, Javi. Pero ellos lo venden por el doble a cambio de inmunidad en aduanas. La rabia se volvió cálculo frío. Contraté jeques éticos no éticos del todo para infiltrarme en los servidores de Ibersecure. Desde mi portátil en un cibercafé de Lavapiés, vi los correos Carlos López y un nombre que me heló, Víctor Serrano, mi antiguo mentor en la universidad, el hombre que me había recomendado para el puesto. La traición se ramificaba como venas en una hoja de olivo. Víctor, con su bigote canoso y sus conferencias en la Complutense sobre ética en la ingeniería, vendiendo mi sueño, lo confronté en su despacho de la Politécnica. El sol de la tarde tiñendo de oro las estanterías de libros. Javier, muchacho, esto es más grande que tú, me dijo con voz paternal, pero sus ojos traicionaban el pánico. Carlos vino a mí desesperado. Deudas, amenazas de usureros valencianos. Le di un consejo, nada más. Mentira. Los logs mostraban transferencias, 50.000 euros a su cuenta. Salí de allí con el estómago revuelto.
conduciendo errático por la M30 hasta parar en un mirador con vistas al Manzanares. Allí, bajo las estrellas indiferentes, planeé el primer golpe, no físico, sino financiero. Usé contactos en el banco, un primo de Elena en Santander, para congelar las cuentas de Carlos. Al día siguiente, él me llamó. Voz ahogada en pánico: Javi, ¿qué has hecho? No puedo pagar el alquiler, ni a mamá su medicación. Paga tú, traidor. Le espeté. O devuélveme mi vida. Elena me encontró esa noche en un bar de jazz en Malasaña, donde el saxofón lloraba blues como mi alma. Estás cruzando la línea, amor. La venganza no cura, infecta. Pero sus besos, salados de lágrimas no derramadas, solo avivaron el fuego. Decidí escalar, filtré documentos anonimizados a la prensa. Un titular en ABC al día siguiente: escándalo en defensa, robo de tecnología por 335 metros. Los federales redoblaron esfuerzos, allanando oficinas de Ibersecure en Barcelona. Carlos se convirtió en fugitivo, escondido en pensiones de Triana, pero yo lo rastreaba como un depredador. El conflicto familiar estalló cuando mi madre llamó, sollozando. Tu hermano está mal, Javi. Dice que lo has arruinado. ¿Por qué os odiáis tanto? Odio. La palabra me quemó la lengua. No era odio, era desilusión. El vacío donde antes latía confianza. Mamá, él me robó todo. Silencio. Luego, la sangre no se lava con dinero, hijo. Colgué. Y por primera vez, dudé. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si la justicia de los tribunales bastaba? Pero entonces llegó el primer contraataque. Un sobre anónimo en mi buzón, fotos mías con Elena, tomadas con teleobjetivo. Y una nota, para si no quieres que ella pague. Pánico puro. Corrí a su ático. La encontré pálida, con un hematoma fresco en la mejilla. Alguien entró. Javi. Me dejó esto. Un USB con grabaciones editadas, mi voz, superpuesta, confesando manipulación en la propuesta. Falsificación burda, pero suficiente para hundirme en el ministerio. La ira se volvió hielo. Carlos, murmuré. Él no jugaba solo, tenía protectores. Marcos confirmó: López, el subdirector, era el cerebro, usando a Víctor como pantalla. El plan se reformuló: no solo venganza contra mi hermano, sino contra la telaraña. Involucré a los federales anónimamente, dejando pistas en una cabina de lavapiés. Pero el precio era alto, mi reputación se desmoronaba. Colegas me miraban de reojo en las reuniones, susurros de loco obsesionado flotando como humo. Elena y yo nos distanciamos, sus llamadas se volvieron frías. Te estás perdiendo, Javi. Vuelve antes de que sea tarde. Pero yo no podía parar. En Sevilla de nuevo, bajo la lluvia torrencial de otoño, confronté a Carlos en un almacén abandonado cerca del puerto. Él, demacrado, con barba de 3 días, me suplicó: hermano, López me obligó. Amenazó con matarme si no lo hacía. Lágrimas en sus ojos, pero yo vi el cálculo detrás. Mientes, dije, empujándolo contra una caja de madera podrida. Esto acaba aquí. Lo dejé vivo, pero marcado. Le rompí el teléfono. Le quité el dinero que llevaba. De vuelta en el coche, empapado, sentí el primer atisbo de horror. ¿Qué estaba convirtiéndome? ¿Un monstruo? Como los que cazaba en mis sistemas de defensa. El invierno madrileño llegó como un manto de niebla, envolviendo la ciudad en un frío que calaba hasta los huesos, igual que mi desesperación. La filtración a la prensa había encendido la mecha, pero en lugar de justicia, desató un infierno de consecuencias. Mi jefe en el ministerio, don Rafael, me citó a una reunión de emergencia en su despacho, con vistas al retiro, donde los árboles desnudos parecían testigos mudos. Javier, esto es un desastre.
Los federales te interrogarán de nuevo. ¿Filtraste tú? Su voz, grave como un responso, me acusaba sin palabras. Negué. Pero el daño estaba hecho, suspensión indefinida, sin sueldo, y rumores de despido. Caminé por el Prado esa tarde, pasando ante los Goyas que gritaban majas y horrores de guerra, sintiéndome como uno de esos monstruos encapuchados. La pérdida no era solo dinero, era dignidad, el respeto ganado a pulso en noches de código y café. Llamé a Elena desde un banco, el aliento formando nubes en el aire helado. Necesito verte. Todo se desmorona. Ella accedió, pero con reservas, Javi. Si sigues así, te perderé. Su ático, con la chimenea crepitando y olor a estofado de cordero, fue un bálsamo temporal. Hicimos el amor con urgencia, como si fuera la última vez, sus uñas clavándose en mi espalda como anclas. Pero la mañana trajo más oscuridad. Marcos se irrumpió en mi piso a las 7, con una carpeta bajo el brazo. Tenemos a López. Está nervioso. Transfirió fondos a Suiza anoche. El subdirector, un hombre de 60 con barriga de banquetes oficiales y alianzas matrimoniales estratégicas, era el eslabón débil. Planeamos tenderle una trampa, una reunión falsa en un restaurante de la Latina, disfrazada de negociación de paz con Carlos. Yo actuaría como el hermano herido, Marcos como testigo encubierto. La noche de la trampa. Madrid bullía con luces de Navidad prematuras en la Plaza Mayor, pero mi corazón era un yermo. López llegó puntual, corbata floja, sudor perlando su frente. Ruiz, dejemos esto. Te ofrezco un acuerdo, 2 millones por tu silencio. Su oferta, envuelta en promesas de amistades en el ministerio, me revolvió el estómago. Grabé todo con un micrófono oculto en mi reloj. ¿Y mi hermano? Pregunté, fingiendo quiebre. Carlos es prescindible. Un peón. Ahí estaba, la verdad desnuda. El desprecio por la sangre que él mismo había manipulado. Salí de allí con la grabación ardiendo en mi bolsillo. Pero el triunfo duró poco. En el metro de vuelta, mi teléfono vibró, un mensaje de número desconocido. Para o tu madre muere. Adjunto. Una foto, ella en su jardín de Toledo, ajena, regando rosales. Pánico ciego. Corrí a la estación de Atocha. Tomé el primer tren sur. Llegué a Toledo al amanecer. El Tajo murmurando secretos antiguos bajo el puente de Alcántara. Mi madre me abrió la puerta, somnolienta. Hijo, ¿qué pasa? Nada. Mentí de nuevo, pero pasé el día vigilando sombras, con un revólver heredado de mi padre en la guantera del coche. De vuelta en Madrid, confronté a Elena con la foto. Sus ojos se endurecieron. Esto es guerra, Javi. López tiene matones, exlegionarios de Melilla. Ella, con su pasado ligado a la policía, llamó a un contacto en la USEO. Los federales aceleran, pero necesitas protección. Me mudé temporalmente a su ático, donde las noches se volvieron vigilias compartidas, ella revisando expedientes, yo tecleando correos anónimos a periodistas de El Mundo. El odio se entretejía con el amor, la besaba con rabia, y ella respondía con ternura feroz, susurrando, no dejes que te cambie. Carlos reapareció en mis sueños, no como hermano, sino como espectro. Soñaba con nuestra infancia, pescando en el Tajo, robando higos de los huertos vecinos. Despertaba sudando, cuestionando. ¿Valía la pena? La respuesta llegó en una llamada de Marcos. Lo tenemos. Carlos en un piso franco en Vallecas, con López planeando huir a Portugal. El pulso se aceleró. Organicé el asalto, yo, Marcos, y un par de sus excompañeros. Tipos duros de Baracaldo con tatuajes de ETA disueltos. Irrumpimos al atardecer, el sol poniente tiñendo los bloques grises de sangre. Carlos abrió la puerta, ojos desorbitados. Javi. No,
López, en el salón. Alcanzó por su arma, pero Marcos lo derribó de un puñetazo. Forcejeo caótico, sillas volcadas, cristales rotos, el olor a miedo y sudor. Atamos a López, pero Carlos se me escapó, corriendo escaleras abajo como un ladrón en la noche. Lo perseguí por las calles de Vallecas, el barrio palpitando con vendedores de churros y niños jugando al fútbol en aceras agrietadas. Lo acorralé en un callejón, jadeante. ¿Por qué? Carlos, ¿por qué yo? Él se derrumbó contra la pared, sollozando. López me tenía agarrado por las pelotas. Deudas de juego, Javi. 200.000 euros a Yakuza disfrazados en Valencia. Me dijo que tu propuesta era el boleto. La confesión me partió en dos, no solo traidor, sino víctima. Lo arrastré de vuelta, entregándolo a los federales que esperaban con sirenas mudas. López cantó como un pájaro enjaulado, nombres, fechas, el esquema completo. Víctor Serrano fue arrestado esa misma noche en su chalet de La Moraleja. Esposas en las muñecas de profesor emérito. El alivio fue efímero. Mi madre, al enterarse por la tele, sufrió un colapso. Corrí a Toledo de nuevo. El ave un borrón de lágrimas. En el hospital, con tubos y monitores pitando, me miró, acaba con esto, Javier. ¿Por mí? Prometí, pero el vacío creció. Elena me esperó en Atocha, abrazándome en el andén. Ganaste una batalla, pero la guerra te está comiendo vivo. Los medios explotaron, hermano contra hermano, el robo que sacudió defensa. Mi nombre en portadas, no como héroe, sino como el loco que lo inició todo. Conflictos sociales, protestas ante el ministerio por corrupción. Hashtags en Twitter, defensa robada, llamándome mártir o chivato. El dinero, Ibersecure colapsó, pero mi suspensión se volvió despido. Danos el honor de mi familia en Toledo manchado por titulares sensacionalistas. En la quietud de enero, con nieve insólita cubriendo el retiro, planeé el siguiente paso. No más venganza ciega, ahora, reconstrucción. Pero Carlos, desde la cárcel de Soto del Real, me escribió, perdóname, hermano. Fue por mamá. La carta, garabateada, me rompió. Hice una visita, él, tras barrotes, demacrado. Te odio, pero te quiero, le dije. Él asintió, lágrimas cayendo. Salí cambiado, el hielo derritiéndose en duda. Sin embargo, el destino no perdona. Una llamada anónima, Serrano habla. Dice que tú sabías todo. La trampa se cerraba. La duda se convirtió en perenoia, un veneno que goteaba lento en mis venas, convirtiendo cada mirada en acusación. Madrid, en su frenesí postnavideño, me parecía un teatro de sombras, transeúntes en sol ajenos a mi tormenta interna, pero yo veía traidores en cada esquina. Elena notó el cambio, nuestras noches, antes apasionadas, se volvieron silenciosas. Ella leyendo novelas de Vázquez Montalbán mientras yo paseaba como un león enjaulado por el salón. Javi, Serrano miente para salvarse. Los federales lo saben. Pero sus palabras rebotaban como pelotas en una plaza de toros vacía. La citación llegó por correo certificado, interrogatorio en la Jefatura Superior de Policía. En la calle de la Luna. Un edificio gris que olía a burocracia y desesperación. Me presenté con Elena a mi lado. Su traje chaqueta impecable contrastando con mi camisa arrugada. El inspector. Un madrileño curtido llamado Ortega, con bigote de los 80 y ojos de sabueso. Me miró como a un rompecabezas a medio armar. Ruiz. Serrano dice que le diste la propuesta a Carlos a sabiendas. Que era un montaje para exponer corrupción. La sala se inclinó. ¿Qué? Es una locura. Ortega deslizó fotos, yo y Carlos, en una cena meses atrás. Sonrientes, con copas en alto. Contexto equivocado. Gruñí.
Pero la semilla de duda germinó. Salí de allí mareado. El tráfico de la Gran Vía un rugido ensordecedor. Elena me llevó a un café en Huertas, donde el aroma a churros intentaba disipar la niebla. Es su jugada, Javi. Desviar la culpa. Pero duele, ¿verdad? La traición de un mentor. Hablamos de Víctor como me había becado en la uni. Noches de mentoría en bares de Moncloa discutiendo ética jeque. Era como un padre, admití. Ella apretó mi mano, los padres fallan. Como Carlos. Su empatía era mi salvavidas, pero el miedo a perderla me ahogaba. Esa noche, en su cama, le confesé, si me hunden, protégeme el nombre. Ella lloró, suave, contra mi pecho. Marcos, fiel como un mastín vasco, desenterró más. Serrano no actuaba solo, tenía un socio en el ministerio, una alta funcionaria llamada Isabel Vega, viuda de un general, con mansión en Pozuelo y afición por joyas que no cuadran con su sueldo. Ella firmó la aprobación de Ibersecure, dijo Marcos en su taller. Monitores mostrando flujos de dinero como ríos contaminados. El esquema se agrandaba, no solo robo, sino blanqueo a través de ONGs falsas en el Sahara. Mi propuesta, irónicamente, financiaría vallas que ellos mismos perforarían. Decidí contraatacar una infiltración digital. Usé mis habilidades, desde un VPN en un cibercafé de Tetuán, para hackear el email de Vega. Archivos encriptados revelaron todo, correos con Serrano. Planes para limpiar a Carlos como chivo expiatorio. Adjuntos, mi propuesta, marcada con notas de mejoras que eran plagios descarados. La rabia volvió, pura, incandescente. Envié copias anónimas a Ortega, con rastro limpio. Esto los hunde, le dije a Elena al teléfono, voz temblorosa de excitación. Pero las consecuencias rodaron como bolas de nieve. Mi madre empeoró, una recaída que la llevó a cuidados intensivos en Toledo. Conduje esa misma noche, la A42 un río negro bajo la luna. En el hospital, con olor a desinfectante y pitidos eternos, la encontré frágil, piel como papel de fumar. Hijo, vi la tele. Tu hermano en prisión. Es por ti. La verdad se atascó en mi garganta. Mamá, él eligió mal. Ella sonrió débil, mano en mi mejilla. Perdona, Javier. Antes de que sea tarde. Sus palabras me persiguieron de vuelta. Un eco de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN que no podía ignorar. Carlos, desde Soto del Real, pidió otra visita. Fui. El penal un monolito gris en la sierra. Guardias mirándome como a un familiar indeseado. En la sala de visitas, plexiglas entre nosotros. Su rostro era un mapa de remordimientos. Javi, Vigue es la jefa. Me usó como cebo. Y Serrano. Él me convenció de que era por el bien de España. Risa amarga escapó de mis labios. España. O tus bolsillos. Hablamos de infancia, de papá, de promesas rotas. Al final, dije, te perdono, pero no olvido. Salió como un suspiro, pero en el coche, lágrimas nublaron el parabrisas. ¿Perdón? Mentira piadosa. El clímax se acercaba. Ortega llamó, tenemos orden de arresto para Vega. Gracias a tus fuentes. Pero cuidado, Ruiz, estás en la mira. La noche siguiente. Allanamiento en Pozuelo, helicópteros zumbando. Flashes de cámaras. Vigue, en bata de seda, esposada en su jardín de rosas. Titulares, red de corrupción desmantelada, 500 metros en juego. Mi nombre, limpio por fin, en las notas de pie. Pero el twist golpeó como un rayo en cielo despejado. Elena, en mi piso, con una copa de Rioja en mano. Javi, hay algo que debes saber. Su voz temblaba. Sacó un USB, grabaciones mías. Reales esta vez. De una noche ebria meses atrás.
confesando a ella mis fantasías de venganza. Las encontré en tu portátil. Si salen, te hunden como cómplice. ¿Por qué? Porque te amo. Y esto te está matando. Es por tu bien. Traición doble. Mi Elena, mi aliada, manipulándome como a un peón. ¿Me grabaste? Rugí, arrebatándole el USB. Ella lloró para salvarte de ti mismo. La habitación giró. Salí dando un portazo. Madrid una vorágine de luces y lluvia. Conduje sin rumbo, hasta parar en el templo de Devot. Las pirámides egipcias un anacronismo bajo el aguacero. Allí, solo con los dioses antiguos, el mundo se quebró. No era solo Carlos. Todos traicionaban. La venganza, mi faro, se volvía espejismo. La traición de Elena fue el catalizador. Un ácido que disolvió las últimas barreras de mi cordura. Corrí por las calles mojadas de Madrid, el agua empapando mi chaqueta como lágrimas colectivas de la ciudad. ¿Cuánto tiempo me había espiado? Cada beso era cálculo, cada consejo una Llamé a Marcos desde un teléfono público en Moncloa. Voz ronca, encuéntrame. Todo se ha ido al infierno. Él llegó en su viejo Renault, rostro impasible bajo la lluvia. Cuéntame. Le mostré el USB, robado de su mano en mi furia. Analízalo. Y vigila a Elena. El análisis, en su taller esa madrugada, reveló edición sutil, mis palabras, pero con textos torcidos para hacerme sonar como un conspirador. No es para chantajearte, murmuró Marcos, fumando un puro que llenaba el aire de humo acre. Es para protegerte. Mira las fechas, lo hizo antes del allanamiento de Vega. Confusión. ¿Amor o control? Elena, con su pasado de viuda de corrupto, ¿había aprendido a jugar sucio? Decidí confrontarla al amanecer. En su ático, donde el sol naciente pintaba de oro las cortinas. Ella abrió la puerta en camisón, ojos hinchados. Javi, por favor, escúchame. La empujé adentro, cerrando de un golpe. Me grabaste. Me traicionaste. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí, pero no como piensas. Sabía que ibas por López y Vega, pero temía que te mataran. Un contacto en la USE me advirtió, tu hombre está en la lista negra. Lo grabé para tener munición si te arrestaban, para negociar tu inmunidad. Su confesión, cruda, me desarmó. ¿Manipulación o sacrificio? La abrasé. Rabia disolviéndose en alivio salado. Nunca más secretos, juramos, besándonos como náufragos en la deriva. Pero la paz duró lo que un espejismo en el desierto de Almería. Mi madre falleció esa semana, un infarto silencioso en su cama de Toledo. El funeral, bajo un cielo plomizo en la Catedral Primada. Fue un cortejo de fantasmas, tíos lejanos murmurando sobre la maldición de los Ruiz, vecinos lanzando miradas de lástima. Carlos, escoltado desde la prisión, llegó en furgón policial, esposas tintineando como campanas fúnebres. Nuestras miradas se cruzaron sobre el ataúd, dolor compartido, pero barreras infranqueables. Mamá te perdonaría, le dije en una parte. Guardias vigilando. Él asintió. Voz quebrada, y a ti te amaba más. Salí de allí vacío, el peso de la pérdida anclándome al suelo empedrado. La muerte de mamá desató la cadena final de consecuencias. Heredé la casita en Toledo, pero con ella, deudas médicas que devoraban mis ahorros. El ministerio me ofreció un acuerdo, reincorporación condicional, pero con supervisión. Mi reputación marcada como un toro cornúpeta. Socialmente, el escándalo me aisló, amigos de la uni me evitaban en cenas, colegas susurraban el vengador en pasillos. El dinero, 335 metros recuperados en parte. Pero mi tajada era migajas. Compensación por daños emocionales. El odio mutó en Toantín fría. Con Vega y Serrano en juicio, un circo mediático en los juzgados de lo penal. Planeé el golpe maestro.
Usé mis contactos en ciberseguridad para plantar un virus en los servidores del ministerio, no destructivo, sino revelador. Documentos filtrados a público, pruebas de que López había sobornado a jueces para reducir sentencias. El país estalló, manifestaciones en Puerta del Sol, caceroladas nocturnas. El rey mencionándolo en un discurso navideño sobre limpieza institucional. Carlos, en prisión. Se benefició irónicamente, su sentencia rebajada por colaboración, saliendo en provisional tras 6 meses. Me visitó en Madrid, en un parque del Retiro donde patos nadaban indiferentes. Gracias, hermano, dijo, delgado pero con chispa en los ojos. Por filtrar eso. Me sacaste. Lo miré. El sol filtrándose por las hojas, no por ti. Por justicia. Pero en el fondo, era redención. Hablamos de mamá. De empezar de cero. Valencia me espera. Una oportunidad limpia. Asentí. Un abrazo torpe sellando heridas. Elena y yo nos mudamos a su ático, planeando una vida lejos del caos. Pero el twist final acechaba. Ortega llamó una noche, Ruiz. Tenemos un testigo. Dice que tú orquestaste todo, el robo, la filtración, para ascender. El testigo, Víctor Serrano. Desde su celda. Vengativo. Pruebas falsificadas, emails manipulados con mi IP. El mundo se invertía, yo, el cazador, convertido en presa. Pánico. Reuní a Marcos y Elena en un bar de la Latina. Voces bajas sobre tapas de jamón. Es una trampa. Serrano quiere inmunidad total. Elena, abogada hasta la médula. Sonrió feroz, lucharemos. Tengo aliados en el fiscal. Pero el miedo era real, arresto inminente. Mi libertad pendiendo de un hilo. Conduje a Toledo esa noche. Solo. La casita materna un santuario de recuerdos. En el sótano, entre cajas de fotos amarillentas, encontré la carta de papá, escrita antes de morir, hijos. La familia es escudo, no espada. Lágrimas cayeron. Había yo invertido los roles, la redada llegó al alba, federales en mi puerta. Elena gritando desde la ventana. Es inocente. Me esposaron. El frío metal mordiendo muñecas. En la comisaría. Ortega me miró con piedad. Dime la verdad, Javier. Pero la verdad era un laberinto. Y yo, perdido en él. La celda en la jefatura era un cubo de concreto húmedo, con un catre que olía a desinfectante y desesperación acumulada. Horas se estiraron en eternidad. Mi mente repasando cada paso como un bucle de código defectuoso. ¿Cuándo se torció? ¿En el robo inicial? ¿O en mi primer juramento de venganza? Elena luchaba fuera, llamadas a fiscales. Presiones a Ortega. Su voz en mi cabeza como un mentre. Resiste, Javi. Esto es temporal. El interrogatorio vino al mediodía, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas. Ortega, con carpeta en mano. Deslizo fotos, emails míos ordenando a Carlos el robo. Serrano jura que lo planeasteis juntos. Ascenso garantizado. Rey. Amargo, mire las metadatos. Inspector. Falsos como billetes de Monopoly. Él dudó. Bigote temblando. Tal vez. Pero el daño está hecho. El ministerio quiere un chivo. Tú eres perfecto. Elena irrumpió esa tarde. Con fallo judicial en mano, libertad condicional. Cargos suspendidos pending peritaje. Me abrazó en el pasillo. Sollozando, lo logré. Pero Serrano pagará. Salimos a un Madrid primaveral. Jacarandas tiñendo de violeta las aceras. Un contraste cruel con mi alma magullada. En su ático. Colapsé, no puedo más. Elena. La venganza me devoró. Ella me acunó, entonces. Déjala ir. Reconstruyamos. Pero el clímax final rugía en el horizonte. El juicio de Vega y Serrano. En la Audiencia Nacional. Un circo de togas y flechis. Testifiqué.
Voz firme ante el estrado, mi propuesta fue robada. No conspirada. Serrano. En el banquillo. Me miró con odio puro, mentiroso. Tú lo ideaste todo. El twist explotó entonces, el perito digital. Un joven de la Complutense. Presentó pruebas irrefutables. Los emails falsos trazaban a Elena. No. Espera, a un jeque contratado por Vega. Pero el rastro final apuntaba a Carlos. Liberado. Manipulando desde las sombras para redimirse. Caos en la sala, Gesps. Martillo del juez. Carlos se rompió. Escoltado. Confesando, yo lo hice. Para proteger a Javi. Serrano me amenazó. Falsifiqué los emails para hundirlo a él. No a mi hermano. El tribunal petrificó. Mi hermano. El traidor redimido. Había orquestado el contratwist usando habilidades aprendidas de mí, plantando evidencia para voltear la mesa. Te quería de vuelta, me dijo después, en una sala de espera, ojos brillando. Mamá me lo pidió en sueños. El juez falló, absolución total para mí, perpetua para Vega y Serrano, rebaja para López. Carlos, héroe improbable, libertad condicional. Salimos del juzgado a un sol cegador. Periodistas amontonados. Elena y yo, tomados de la mano. Con Carlos a mi lado, una familia fracturada, pero soldada por fuego. Las consecuencias, el ministerio me reintegró con ascenso. 10 metros en compensación. Pero el verdadero precio fue interno, terapia en un consultorio de Chueca, donde desentrañé la rabia como capas de cebolla. Elena y yo nos casamos en Toledo, en la catedral, con olivos como testigos. Carlos fue padrino. Su sonrisa genuina por primera vez en años. Años después, en mi chalet de la sierra, con vistas al Guadarrama, escribo esto. La venganza fue un río turbio que me llevó a abismos. Pero emergí cambiado, no intacto, sino sabio. Madrid, lejana ahora. Es un capítulo cerrado. La vida, con sus traiciones y redenciones, fluye como el Tajo, impredecible, pero eterna. Y si me preguntan si arrepentirme, digo, sí y no. Porque en el dolor, encontré justicia. Y en la justicia, paz.